arte en Nueva York está por todos lados. Hola, soy Vivian. Nací en Guatemala, pero vivo aquí en Nueva York. Suscríbanse a este canal y yo los llevo a la zona de arte en Nueva York. Hoy vamos a aprender que lo que no se ve a veces es parte muy importante de una historia. Cómo una técnica que surgió hace 500 años todavía se usa hasta en los videojuegos. El Renacimiento provocó un cambio radical en el pensamiento europeo, fomentando el humanismo y la curiosidad más que la tradición. La navegación tuvo un auge gracias a la mejora de la brújula, la popularización del astrolabio y el surgimiento de los barcos rápidos, como las carabelas. Gutenberg inventó la imprenta e hizo más accesible la lectura de libros. En el arte se representa con gran detalle a la anatomía humana, una forma muy realista, idealizada y simétrica del hombre y su entorno. La llegada de Colón a América impulsa el conocimiento geográfico, científico y generó mucho dinero para la Iglesia Católica, que recibía 10% de la producción agrícola y ganadera de las nuevas tierras en América. Y además se convertirían en el mayor terrateniente del Nuevo Mundo. En 1520, la Iglesia Católica estaba cooptada por la corrupción. Martín Lutero propuso una reforma y crea el protestantismo. El Papa, Pablo III, inicia la contrarreforma para que la gente no se aleje del catolicismo y entonces contrata pintores para mandar mensajes que conecten más con la gente común. El estilo del Renacimiento, del hombre como centro de la humanidad y la belleza simétrica cambió radicalmente. Así nace el arte barroco, retomando el estilo medieval y enfocándose en la religión y volviendo a tomar a Dios como centro de todo. Uno de los mayores exponentes de la pintura barroca es Miguel Ángel Merisi de Caravaggio, y la técnica que utiliza es el claroscuro o chiaroscuro en italiano. Para entender el claroscuro, tenemos que entender cómo se comporta la luz. Esto es un círculo, no tiene redondez o profundidad, y en el momento que movemos la luz a un lado, empezamos a modelar, y la pelota empieza a mostrar su forma esférica. Esta es la base del claroscuro. Aquí podemos ver las diferentes áreas que se crean. Hay una zona iluminada directamente, una sombra propia, una sombra proyectada y la penumbra. La penumbra es la parte fundamental del claroscuro, porque actúa como la transición suave y gradual entre la luz directa y la sombra total o umbra. Y así se crea la ilusión de volumen, tridimensionalidad y realismo. Con la luz y el foco podemos guiar la vista del espectador, y si agregamos el color, ya tenemos otra herramienta para crear la intención. Podemos utilizar una fuente de luz o un rebote para alterar las sombras o separar elementos del fondo. También tenemos que tomar en cuenta los reflejos de los colores de las otras superficies. Aquí vemos cómo la pelota amarilla crea un reflejo amarillo sobre la pelota blanca. La textura de la pelota de tenis iluminada con la misma lámpara produce un resultado diferente que sobre la pelota de hule. Es interesante experimentar con diferentes formas y texturas para entender cómo se comporta la luz. En los jugadores de cartas de Caravaggio, nuestra vista es dirigida inmediatamente hacia la cara del jugador que está mirando sus cartas. Su vista nos dirige hacia sus cartas. Inmediatamente brincamos a la mano iluminada sobre la mesa. Seguimos por todo el brazo hasta su cara y su mirada nos dirige hacia el tercer jugador que está mirando hacia las cartas del primer jugador. Nuestra vista recorre todo el cuadro y entiende toda la historia inmediatamente.
Pero la técnica del claroscuro no fue solamente usada por pintores hombres. Artemisia Gentileschi. Su manejo del claroscuro es extraordinario y muchas de sus obras fueron atribuidas erróneamente a Caravaggio. Fue la primera mujer admitida en la Academia de Arte de Diseño de Florencia, lo que le dio por primera vez el derecho legal de comprar sus propios materiales, firmar contratos y viajar sola. En otras palabras, pintando ganó su libertad. Elisabetta Sirani. Prodigio desde adolescente. Con solo 19 años comenzó a sostener a su familia a través de comisiones de arte. Judith Leister. Su especialidad eran escenas nocturnas iluminadas por velas. Su dominio de la luz anticipó, en muchos sentidos, al estilo que haría famoso a Rembrandt. Y a Rembrandt lo podemos visitar en un próximo video. La próxima vez que vean una película que les impacte o una foto o un videojuego, fíjense en la luz, la sombra y la penumbra. Si les gustó este contenido, suscríbanse al canal y así podemos aprender más arte en Nueva York y en todo el mundo.